estaba haciendo la tarea, me acuerdo perfectamente, me escribió mi entrenador, me envió la foto del cartel y un vídeo de unos chavales combatiendo y me dice, vamos a ir a esto en Barcelona. Barcelona estaba súper lejos, yo no había ido a Barcelona nunca. Y fue mi primera competición en la que tú luchabas contra alguien, de golpeo, derribo, con kimono, que es combat jiu-jitsu. No poco estudiada, sino que no se sabe de ella, porque es una enfermedad como tan común, porque tú dices, tengo asma, y dices, ah, bueno, pero asma tiene mi vecino, o asma tiene mi primo. Entonces, como todo, hay diferentes tipos de asma, entonces no se le da la importancia que debe tener esta enfermedad. Hola, soy Aaron Aneiro, deportista de alto rendimiento y hago artes marciales. Este deporte a mí empezó a gustarme porque vino un primo pequeño que yo tenía que él hacía karate y éramos muy pequeños y empezó pues a enseñarme lo que él hacía y yo estaba deseando hacer algo de eso. ¿Qué pasa? Que por mi zona, lo que es Vejer, no tenía conocimiento de nada. Entonces en una de estas vino un profesor que se llamaba Tomás, yo tendría 7 años, 7 para 8, y el hombre empezó a dar clases en La Muela, que es donde yo vivo, y empezaron un montón de niños, pero ese hombre al fin y al cabo se quedó conmigo solo y me dijo, mira Aaron, yo no puedo venir nada más que desde el Colorado que vivía el hombre para darte clase a ti. Entonces ya me quedé sin clase en La Muela, pero descubrí el dojo de Vejer y pues empecé allí. Cuando entrenaba sentía que esto estaba hecho para mí, que este era mi deporte. Yo de chico, como todos los niños, hacen muchas actividades extraescolares. Yo había hecho bádminton, fútbol, pintar, pero ninguna como me sentía entrenando. Empecé a tomármelo muy en serio cuando ya me di cuenta que esto era lo mío y en no sé dónde, en redes sociales o en un libro o algo, leí, si se te da bien algo, nunca lo hagas gratis. Y entonces pensé, yo tengo que dedicarme a esto y a esto entonces hay que ponerle muchas ganas para dedicarte a esto. Hay que entrenar muy fuerte y hay que estar enfocado en esto todos los días. Para mí no es un sacrificio cambiar cosas como por ejemplo, vamos a ponerle salir con tus amigos a este sitio y tú no puedes ir porque tienes esta competición. Para mí eso no es un sacrificio porque es algo que yo quiero hacer, porque a mí me gusta, yo amo lo que hago. Entonces yo prefiero quedarme en mi casa, que voy a entrenar a las 7 antes que ir a lo mejor a algún lado que van mis amigos, ¿sabes? Que con mis amigos pues podré ir en otro momento. La primera competición a la que yo asistí era de katas, entonces en esa no luchabas contra alguien, mostrabas una secuencia. Bien, yo siempre he sido muy nervioso, es verdad que la competición esa me ponía nervioso, pero la competición que yo digo, esta sí, fue a los 13 años, que estaba haciendo la tarea, me acuerdo perfectamente, me escribió mi entrenador, me envió la foto del cartel y un vídeo de unos chavales combatiendo y me dice, vamos a ir a esto en Barcelona. Barcelona estaba súper lejos, yo no había ido a Barcelona nunca. Y fue mi primera competición en la que tú luchabas contra alguien, de golpeo, derribo, con kimono, que es combat jiu-jitsu. Súper nervioso, me acuerdo que vomité antes de ir a luchar, no quería desayunar, me obligaron a desayunar, porque si no, hombre, comer es energía para el cuerpo, y yo no puedo comer, comí, lo vomité, pero vamos bien, contento. En cuanto a los nervios de las competiciones, es curioso, porque tú al principio no llevas, a lo mejor puede que llevas 8 competiciones, y tú, todavía estoy nervioso, pero es cierto que no te sientes igual de atacado, por decirlo así, que las primeras veces, pero dices tú, todavía estoy nervioso, ¿qué pasa? Esto no se va a quitar nunca. Y en este punto en el que me encuentro ahora, me he dado cuenta que eso es algo natural del cuerpo que le pasa a todo el mundo y prepara a tu cuerpo para la lucha. Los nervios preparan tu cuerpo para la lucha, entonces no es algo malo, es algo bueno y hay que aceptarlo como es, natural. He hecho muchas modalidades, combat jiu-jitsu, he ido a competir en taekwondo, en kickboxing, he competido en judo, en grappling gi, sambo, combat sambo y MMA. Y no sé si me dejo alguna por ahí, creo que no.
Las modalidades son muy diferentes, pero al fin y al cabo el arte marcial que yo hago, que es Yosei Kambudo, tiene un tronco, por decirlo de esta forma, y las demás modalidades son las ramas. Lo único que tenemos que es aprendernos las normas muy bien y adaptarnos. Las artes marciales son antiguas, entonces vienen de los campos de batalla, entonces mi entrenador siempre nos dice que a lo mejor vamos a una modalidad en la que no puedes poner la espalda en el suelo, pues es como si te faltase un brazo en el campo de batalla y tienes que luchar con el otro y adaptándote. Y es divertido, y hay diferentes modalidades, hay algunas que te gustan más, hay algunas que te gustan menos, está claro, pero al fin y al cabo yo las recojo todo para tener más experiencia. La que a mí más me gusta es la que lo une todo, que es MMA, que son artes marciales mixtas. Ahí es donde yo estoy en mi salsa. Bueno, pues en cuanto a mi rutina diaria como deportista de alto rendimiento, yo me levanto tempranito, a las 7 a las 8, doy un paseo con mis perros, voy pensando en las competiciones, ahí enfocándome y preparándome para los entrenamientos. Suelo ir al gimnasio por la mañana y bueno, almuerzo, lo típico, y después de almorzar hago el siguiente entrenamiento, que suele ser de lucha. Los entrenamientos para las competiciones son diferentes en base a la competición que tengamos más cerca. Por ejemplo, ahora en octubre vamos a tener un torneo de grappling y de sambo, y los entrenamientos van enfocados a grappling y a sambo. Y después otra competición, pues otras normas distintas, otra forma de trabajar. Por ejemplo, en grappling puedes poner la espalda en el suelo para empezar a luchar con el adversario, pero por ejemplo otra modalidad que es lucha olímpica no puedes tener la espalda en el suelo, tienes la espalda en el suelo 3 segundos y pierdes el combate por completo. Entonces a lo mejor te van a derribar, y si te van a derribar en grappling, pues tratas de caer boca arriba para que el otro no te coja la espalda y te intente estrangular. Si vas a luchar en lucha olímpica, tratas de caer boca abajo para que no te haga todos los puntos y perder el combate. Es adaptarse, al fin y al cabo. En los campeonatos del mundo, cuando me iba súper lejos, llegaba y decía, wow, como por ejemplo fui a Abu Dhabi en 2022, y yo, tal como llegué a Abu Dhabi, sin hacia los lados, y digo, wow, he venido a Asia, no estaba en Asia, he venido a Asia a luchar. Y yo no pensaba ni competir cuando empecé. Y después he estado en Serbia también, esta última vez, y bueno, muy contento. Pues la última competición que hice fue el Campeonato de España de MMA, que ya es el tercer año consecutivo que lo gano, y que conseguí medalla para poder ir a los campeonatos del mundo. Y en 2020 conseguí tercero del mundo en Serbia, en comba sambo, no en MMA. Y en 2019 tercero de Europa en comba sambo también. Las normas de las competiciones normalmente las controlo. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en la federación los árbitros son los mismos y ellos se saben también todas las normas. Entonces a lo mejor me ven haciendo algo que no es de esa modalidad y paran el combate y me dicen que no estás en esto, porque como están hartos de verme en las demás modalidades, digo, vale, pero es que yo no era esto hace mi intención, estaba usando esto pero no iba a hacer esto. Y hay disputas de vez en cuando. El apoyo es muy importante, porque al fin y al cabo lo que a ti te da gratificación, por decirlo así, no es traerte la medalla, es compartir el sentimiento ese con las personas que te han apoyado para llegar donde estás. Mi padre y mi madre siempre me decían, pues yo vivo en La Muela y a entrenar hay que ir a Vejer. Mi madre me llevaba siempre, llevo un montón de años llevándome a Vejer para ir a entrenar. Mi entrenador siempre ha creído en mí y siempre ha hecho todo lo posible para que yo entrene. Cuando mi madre no ha podido llevarme a Vejer, mi entrenador venía de Vejer a La Muela a buscarme, me llevaba y me traía. Eso cuando era más pequeño, mi entrenador por supuesto sigue creyendo en mí. Y bueno, y ahora en estos 3 últimos años mi novia, que me da un gran apoyo para las competiciones, muy importante. Entre comillas, Vejer no es muy grande, entonces la gente me conoce y me brinda su apoyo. Me encanta lo que hace y tal. Es gratificante también ver cómo la gente te da ese apoyo y realmente tú a él, cuando te lo encuentras, no lo conoces, pero él te conoce a ti y viene y te dice que le gusta lo que hace, y es como un sentimiento como bestial. Dar las clases es increíble, porque al fin y al cabo aprende a enseñar y enseñando aprenderás, y después los niños son súper divertidos. Es verdad que hay algún día que se portan, que dices tú, hoy me ha costado dar más la clase, venían más revoltosos,
pero realmente te lo pasas súper bien con ella. Y estás haciendo lo que te gusta, que es transmitir lo que tú sabes hacer. El talento existe, pero realmente las personas talentosas, la mayoría, suelen ser muy flojas. Porque dices, yo soy una máquina, no me hace falta entrenar, por decirlo así. Yo soy talentoso y soy trabajador. Entonces yo voy a llegar hasta donde yo quiera. Y es mi objetivo, yo voy a vivir de esto. Estuve aquí, la última vez que estuve aquí, tenía este último campeonato de España que tuve, no había surgido el campeonato y dije que lo iba a ganar y lo he hecho. He vuelto a ganar el campeonato. Psicológicamente hay una frase que me gusta a mí mucho que es, tanto si crees como que puedes hacerlo como si no, tienes razón. Y si le das vuelta a la frase, es que si vas a un examen del colegio pensando que no vas a aprobar, no vas a aprobar. Tienes que ir con la mente fuerte y sobre todo si vas a luchar. Si vas con miedo a la derrota, la derrota no existe, lo que existe no existen los errores, existen formas de seguir avanzando y de seguir aprendiendo. Miedo no se sienten nervios de no hacerlo bien, de perder el combate, pero eso es cuando eres más pequeño. Cuando ya eres más mayor, ya eso de perder, ganar, se te olvida, porque yo no sé cuántas veces he perdido ni sé cuántas veces he ganado. Entonces, realmente, el miedo no tienes. Sí, soy bastante exigente. Es que es un deporte que es algo que lo requiere, porque al fin y al cabo, ¿cómo te explico yo? Otros tipos de deportes les duele el cuerpo, por demasiado entrenamiento, por ejemplo, el gimnasio. Uno que es fisioculturista tiene agujetas, le duelen los músculos. A mí me ocurre eso, me duelen los músculos y encima como recibo golpes, pues me duelen el doble. Entonces, pues sí, con mi familia cuando me ven en los combates se ponen muy nerviosos, sobre todo si no es una posición favorable a mí, a lo mejor en la que estoy ahí, que me están estrangulando y claro, me está faltando el aire, tengo que tratar de salir o están encima mío y me están golpeando. Mi círculo se pone muy nervioso, entonces, pero es lo normal. Después a lo mejor cuando llego de la competición tengo un cortecito aquí, un bollo aquí, pero ya están más acostumbrados a eso, la verdad. Mi objetivo en estos próximos meses es el Campeonato del Mundo de MMA de 2023 que se realiza en Albania y tengo muchas ganas de ir. De cara a los próximos años me veo en una liga importante, porque claro, yo ahora mismo hago carrera amateur y es lo que hemos estado hablando antes, yo recojo experiencia y cuando eso se puede hacer cuando tú quieras, dar el salto a profesional, que es entonces cada vez que haces un combate te pagan. Y si estás en una liga que es muy importante, como por ejemplo UFC, un dinero considerable, y si a la gente le gusta verte luchar, entonces también es como te explico yo, como los famosos, si les gusta, no solo tienes que ser bueno luchando, tienes que ser bueno luchando y tienes que vender tu combate, por decirlo así. Mi mensaje para toda la población es que practicar artes marciales te da la vida. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo te da un control de tu cuerpo distinto que no te da otro deporte. Y en cuanto a las personas que quieren competir, porque se puede hacer por parte de ocio, no es obligatorio competir, es para la gente que le gusta ya llevarlo a otro nivel. Y a los competidores, pues al fin y al cabo, con trabajo duro y fe y confianza en uno mismo, se llega a las estrellas. Pues a mi familia le diría que gracias, que un millón de gracias por aguantarme cuando no me salen bien las cosas, porque es cierto que no todos son mariposas. Entonces te encuentras un día que hoy el entrenamiento me anda por todos lados, hoy no estaba yo fino, o a lo mejor en esta competición sé que la podía haber ganado, pero no estaba concentrado, o me he despertado resfriado y no me ha salido bien. Entonces, dar las gracias, solo palabras de agradecimiento hacia ellos, a mi familia y a mis entrenadores, Javier y Marilo. Yo sé que esto está para mí, que este es mi camino y es lo que yo sé hacer y es lo que voy a hacer. Quedaron en Nairo para mucho tiempo.
Hola, soy María Alba y sufro asma de riesgo vital. Mi vida antes de yo tener la enfermedad y de los primeros síntomas era una vida totalmente normal. Yo era una niña que practicaba mucho deporte, tocaba el saxofón en una banda de música y tenía mi grupo de amigos y tenía una vida normal. Los primeros síntomas y lo que me hizo a mí alertar de que yo no estaba igual que antes y que algo estaba pasando era, por ejemplo, cuando yo iba al fútbol, yo notaba como cuando corría empezaba a asfixiarme o notaba que estaba muy cansada y eran cosas que yo antes no me pasaban. Entonces yo decía, algo me está pasando. El asma de riesgo vital es una enfermedad que está dentro del asma grave. Hay un porcentaje alto de personas que padecen asma, luego está otro porcentaje de personas que padecen asma grave y luego está un 3 o 4% de personas que padecen asma de riesgo vital. Esta enfermedad, el problema que tiene es que no sabe cuándo te va a dar una crisis. El cuerpo no te avisa, sino en un momento dado te puede dar un golpe de tos y ese mismo golpe de tos te puede desencadenar una crisis y como su nombre indica es de riesgo vital. Entonces una crisis puede hacer que pierdas el conocimiento y entonces es más difícil de controlar que una enfermedad que tú ves como poco a poco te van apareciendo los síntomas o el cuerpo te va avisando de forma progresiva. El proceso de diagnóstico del asma de riesgo vital fue un proceso bastante largo, porque al principio cuando empecé a notar los síntomas acudí al médico y se me diagnosticó asma por esfuerzo. Y conforme iba pasando el tiempo, el asma por esfuerzo iba cada vez agravándose más hasta que llegaba a un punto en el que salir con mis amigos y reírme más de la cuenta suponía tener una crisis. Y una crisis que no podía yo resolver a lo mejor con la medicación que tenía en casa, sino tener que acudir al centro de salud o a urgencias del hospital. Entonces fue un proceso bastante largo porque cuando vieron que las crisis eran más continuas, me volvieron a decir que tenía asma grave. Entonces, el asma grave me dijeron los médicos que era más difícil de controlar, que necesitaba más medicación, pero incluso con más medicación el asma seguía agravándose y las crisis eran más seguidas y más difíciles de controlar, hasta que llegó un momento que las crisis me hacían estar en la UCI varios días. Como yo era una persona muy activa, me hizo sentirme bastante frustrada, porque yo era muy activa, iba al fútbol, iba a la banda y yo notaba como que si hacía una cosa ya luego no podía hacer la otra, o si hacía las dos cosas sabía que por la noche ya o me daba una crisis o me iba a empezar a dar. Entonces era un poco frustrante y conforme fueron agravándose los síntomas, la frustración era más grande porque yo veía como mis amigos salían a la calle, iban hablando, riéndose y andando a la vez y yo decía, yo o ando o me río o hablo. Entonces es bastante frustrante. Yo he sentido miedo muchas veces en las crisis que me han dado, porque son crisis tan fuertes que incluso estás con gente que dice, estas personas que están aquí no saben qué hacer conmigo. Y tú sientes como la vida te pasa en un segundo y dices, me voy mejor. O dices, pero no me puedo ir porque es que ya no me encuentro con las fuerzas para irme. Entonces sientes miedo. Y yo a día de hoy salgo a la calle y salgo con miedo porque un simple esfuerzo de a lo mejor coger una bolsa de la compra que pese más de la cuenta o un simple esfuerzo o lo que sea puede desencadenarme una crisis y que no me pille con alguien de confianza al lado que yo diga, sabe lo que tiene que hacer. A mí me hacían el seguimiento de la enfermedad en Cádiz, en el hospital de Puerta del Mar, que hacían un seguimiento
de la enfermedad, con sus revisiones. Siempre que salía un tratamiento nuevo, ellos me lo intentaban administrar, pero ellos deciden derivarme al Virgen del Rocío porque aquí en Cádiz no hay unidad de asma grave, entonces allí podían tener un abanico más amplio de enfermedades y diagnósticos que hizo que llegara al diagnóstico de asma de riesgo vital. Cuando me diagnosticaron asma de riesgo vital, la primera sensación fue decir, ya tengo nombre para mi enfermedad, o sea, no es una enfermedad que no se sabe o no es nada, es como decir, vale, es una enfermedad grave, pero tiene nombre y con el nombre tenemos más facilidad quizás de encontrar un tratamiento o el simple hecho de a la hora de ir a urgencia decir, tengo esta enfermedad. Es una atención diferente a decir, vengo porque me estoy asfixiando. Entonces es como un alivio el tener el nombre el diagnóstico. Esta enfermedad yo creo que está muy poco estudiada, no poco estudiada, sino que no se sabe de ella porque es una enfermedad como tan común. Porque tú dices, tengo asma y dices, bueno, pero asma tiene mi vecino o asma tiene mi primo. Entonces, como todo, hay diferentes tipos de asma, entonces no se le da la importancia que debe tener esta enfermedad. Y claro, entonces los profesionales deben saber que hay diferentes tipos de asma y formarse o ponerle importancia a la enfermedad más grave y según los síntomas darle importancia al paciente, porque no es lo mismo un asma primaveral que un asma de riesgo vital. A mi familia no necesito como una explicación del tratamiento que yo utilizo o la medicación de rescate que yo siempre llevo conmigo, porque conforme iban dando las crisis, por supervivencia, mi familia sabía cómo actuar. Por ejemplo, yo aparte de asma de riesgo vital tengo multialergias, entonces yo siempre conmigo llevo 2 jeringas de adrenalina precargada. Entonces, en el momento que me diagnostican las alergias, se me receta adrenalina y en este momento, cuando me explican a mí cómo se usa la adrenalina, está mi madre y mi padre, que ellos saben cómo se usa. Entonces no necesitan como una explicación, pero claro, por ejemplo, mis amigos o mis compañeros de trabajo, mis compañeros de clase, a todos ellos yo siempre, al principio, cuando nos conocemos, si es un círculo de personas nuevos, digo, mira, perdona, que yo siempre llevo en el bolso adrenalina por si me pasa esto. Explico cómo me puede empezar una crisis. También yo siempre llevo una pulsera que pone todas las alergias que yo tengo, porque aparte de alergias alimentarias tengo alergias a medicamentos. Entonces yo siempre digo, yo llevo una pulsera con todas las alergias, por si alguna vez me pasa algo, solo tenéis que decir que leas la pulsera. El salir a la calle para mí es bastante difícil, porque nada más para salir yo necesito llevar como un pequeño botiquín que yo siempre llevo en el bolso con toda la medicación que me pueda hacer falta, tanto adrenalina como las pastillas que yo utilizo por si empieza a darme una crisis. Luego tengo que llevar mi oxígeno portátil, que tengo que tener en cuenta que esté cargado y que esté funcionando. Y luego a la hora de salir a comer, ese es el mayor problema que hay. El desconocimiento de las alergias alimentarias también me impide a mí el salir a la calle a comer, porque tú llegas a un bar y dices, perdona, la carta de alérgeno, y dices, no, aquí no hay carta de alérgeno, tú dime lo que eres y yo ya te digo. Es que yo tengo que saber con seguridad, porque es que si no me puedo morir. Y también me ha pasado un montón de veces de decir, mira, perdona, que soy alérgica a tal y tal. Vale, no te preocupes. Y a lo mejor me ha llegado el plato y he visto
mayonesa o he visto, digo, perdona, te he dicho que soy alérgica a esto y a esto, me has dicho que este plato no tenía eso. Bueno, pero tú cómetelo que no pasa nada. Sí pasa. Entonces eso hace que yo me cuestione mucho el voy, no voy, salgo, no salgo, porque es que pongo en juego mi vida. Una crisis es una situación bastante agobiante. Yo siempre que me preguntan qué sientes cuando te das una crisis, yo siempre lo comparo cuando te sumerges bajo el agua en la piscina e intentas hacer 50 metros, decir voy a llegar hasta el final del muro y ves que estás llegando al muro y no puedes salir y quieres respirar pero todavía no has llegado arriba, esa angustia de querer salir y no ha llegado todavía, eso es lo que se siente cuando te da una crisis, pero no un segundo, sino prolongado en el tiempo. Entonces es una situación bastante angustiante. La gente desde fuera en una crisis te suele poner más nerviosa porque te ve como con angustia y te ve, porque en una crisis pues te cambia el color de la piel, empiezas como a sudar, es un sudar frío así que se ve que te está pasando algo. Entonces la gente intenta ayudarte y se pone más nerviosa y lo único que te hace es decir, pero respira tranquila, pero respira. Es que no puedo respirar, ese es el problema. Entonces es muy importante que la gente que está a tu alrededor sepa cómo actuar, que te tiene que montar en el coche y llevarte al centro de salud o al hospital más cercano. Yo me he planteado muchas veces, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Porque hay gente que hace el mal y no le pasa nada y yo tengo que tener esto. Porque es muy frustrante que tú veas como todo tu círculo de amistades o todos tus compañeros avanzan, tienen como una expectativa de vida, pues ahora me voy a plantear esto, pues ahora me planteo esto y esto. No sé, o estoy trabajando aquí pero yo me quiero hacer este trabajo y este. Y tú, yo lo único que pienso es voy a ponerme bien para poder salir del hospital y por lo menos estar en mi casa. Bueno, a mis padres y a mi hermana estoy eternamente agradecida porque, claro, cuando, por ejemplo, estoy en el hospital, son mis padres y mi hermana los que están continuamente cuidándome. Entonces, ellos son, aunque lo vivan desde fuera, los que realmente también lo viven desde dentro. Porque a ellos no le da la crisis, pero están desde que empieza hasta que se termina la crisis. Entonces, no tendría vida para agradecerle todo lo que hacen por mí. Hombre, yo a mis amigos estoy muy agradecida de que siempre estén conmigo y siempre estén apoyándome y siempre tengan una palabra buena para mí, tipo, no, tú te vienes que nosotros te vamos a ayudar, o no, hacemos lo que tú puedas, o que te pregunten, es que es tan simple como que diga, oye, vamos a quedar a cenar, pero María, ¿tú dónde puedes ir a comer? Para otra persona no implica nada, pero para mí es muy importante, porque eso significa como que cuentan conmigo, porque claro, el estar tanto tiempo en el hospital hace que le dé 20.000 vueltas a la cabeza. Y es como en el hospital te pones a pensar y dices, es que si no voy van a dejar de contar conmigo, es que ahora ya no me estoy tan unida y ya no van a contar conmigo. Y es como que tú sola te estás machacando. Entonces, que esas personas estén a tu lado y te digan, no, que nosotros contamos contigo, o sí, si tú puedes, contamos contigo. Entonces, eso es muy importante. Yo creo que la ayuda, o sea, para esta enfermedad es casi inexistente, porque, por ejemplo, yo que necesito rehabilitación, necesito fisioterapia respiratoria, para conseguir todo eso, porque yo a día de hoy lo tengo, entre comillas, y de forma intermitente, pero nos ha costado años conseguirlo. Que me incluyeran a mí en el plan de fisioterapia respiratoria me ha costado meses. Una vez que lo he conseguido, ese es el problema, que ahora estoy ingresada, ahora no puedo ir. Y ahora el problema, por ejemplo, que hay es que el fisioterapeuta que da la fisioterapia está de baja y no se ha sustituido, entonces ahora mismo no hay fisioterapia.
Luego la rehabilitación todavía no la he empezado porque hay una lista de espera bastante larga. La rehabilitación la pago yo de mis bolsillos. Entonces, vale, tengo el diagnóstico de la enfermedad, me dicen que es una enfermedad muy grave, pero luego no hay servicios para esta enfermedad. Pues a día de hoy estoy con un tratamiento biológico, que es un tratamiento nuevo que se ha solicitado de forma personal y parece ser que algo de efecto está haciendo, entonces la verdad que estoy muy contenta. A las personas que están en proceso de diagnóstico o que tienen el diagnóstico, lo que yo le diría es que vivan el día a día. Eso es lo que estoy aprendiendo yo ahora también, que es al vivir el día a día, porque yo al principio de la enfermedad y del diagnóstico, yo como que no era consciente de lo que tenía, entonces yo intentaba hacer planes a largo plazo o planes como si yo no tuviera una enfermedad, y eso me hacía que me frustrara todavía más, porque veía cómo me ponía mis metas y es que no conseguía ni salir. Entonces decía, es que no voy a llegar a ningún lado. Entonces, el cambiar la mentalidad y decir, mira, voy a vivir el día a día, las metas a corto plazo, y siendo consciente de lo que tengo y de mis limitaciones, hacerme mi meta. Entonces eso te ayuda un montón también. A día de hoy lo único que quiero es tener una vida en la que no tenga que ingresar una vez al mes o llevarme un mes ingresada. Entonces yo lo que espero es poder tener una vida normal con mis limitaciones, poder tener mis actividades y no tener que cancelar planes de 2 semanas. En aquel entonces no había la información que había ahora, porque yo tenía una confianza también con mi médico de cabecera y yo lo hablaba con él y ni él, digamos, sabía cómo explicármelo de tal manera que yo lo entendiera. Tenía 2 tiros en la frente y en el pecho no se veía porque le habían puesto una camisa limpia y no se veía. Mi madre me levantó en brazo y le pude dar un beso. Y esta escena pues la tengo clara como el primer día, nunca se me olvidará.